Estamos de regreso en A la Deriva. El teléfono en la cabina es 8387-0665. Si quieren hablarles aquí a Javi, a Rosalind, pues, o a mí, bienvenido. Claro. También si se quieren comunicar con nosotros a través de la página de A la Deriva en Facebook, ya saben, pónganle like y estaremos abiertos a cualquier comunicación que quieran. Y pues seguimos con este bellísimo libro de poemas. Javi, hay un poema muy, muy interesante, muy pequeño, y quisiera que lo leas y lo que quieras decir tú. Es como una frase, leo la frase y luego explico por qué, ¿no? Dice, con mi lengua de gato te hablaré con la verdad. Más que nada fue porque yo creo que todos los que hemos sentido una lamida de gato, sientes la áspero, lo granulado de la lengua. Uh-huh. Y yo estaba hablando con una amiga, una experiencia bastante fuerte. Y fue eso, ¿no? Que le tenía que hablar yo con cierta aspereza, pero sin causar dolor. Nada más como una lamida, como una caricia, como un confort, por decirlo así. Uh-huh. Diciéndole la verdad. Diciéndole la verdad que había en ese momento, ¿no? Claro, o sea, como que esta lamidita de gato, cuando te dicen la verdad, híjole, a veces puede ser muy fuerte, a veces puede ser, no doloroso, pero áspero. Como raro, ¿no? Sí, sí. De hecho, la primera vez que sientes esa lamidita, es así como, te saca de onda, Sí. ¿no? Sí, claro. Y sí, así puede ser, la verdad. Así es que, padrísimo. Y Rose, Sí. sigues tú, deleítanos con este hermosísimo poema. Okay. Y este es en inglés. I feel the blur of the universe inside of me. The faded beats run from one thought to the present one. Like a fleeting light under the deep ocean. The waves drag me with the singing of mermaids, promising the beauty and light. And I lift my head to feel the sweet breath in my nose. Wow. ¿Qué nos puedes decir de este poema, Rose? A mí me hace pensar en el aire y el mar también. Y no sé, es algo que me hace sentir pequeño, pero grande. Exacto. De hecho, el nombre del poema se llama... Universo. Ajá, Universe. Ajá. Entonces, claro, creo que ese también fue otro poema que te dedicaron por ahí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Vamos con otro poema más que, wow, está bien bello. Quiero pelarte como una mandarina, chuparte como un durazno. Voy a relamer los poros de tu piel, igual que una dulce paleta de sandía. Ya me fundo en tu piel, me derrito de chocolate. Te me escurres entre los dedos, tú, mi jugoso manjar. Ya me voy a deleitarte, ya me voy a saborearte. ¡Qué fantástico honrarte! Javi, ¿nos tocas algo más en la guitarra? Esta canción se llama Mask, Máscara. Friend, we met years ago. We really had a few times, but you got my love at first. Friend, you gave me too much. I gave you my trust and words. We really had such good times. And then fire from the heaven of your eyes with rage. Your power had to shine red lines. This heavy breath between your hands, pushing me back from my heart.
grudge. What's the sense we all fall? I just don't want to care, but violence hurts so much. Human, we gave ourselves that opportunity, try again. We could have good times again. And then ashes and stick onto the skin. Your shine blinding me. I can't find the care I used to give to you. One day I might shame recover my sight. ¡Bravo! ¡Felicidades! Qué bello, qué padre, padrísima canción. Y además, me voy a permitir mandarte, Gaby, hermosísima, un beso. Besos enormes, abrazos. Aquí estoy gozando a tu hermano. Y esta canción creo que fue dedicada para ti. Nos decía Gaby que le fascina. Gracias, Gaby, mi maestra, mi fuente de sabiduría. Te amo. Qué lindo. Sí, Gaby ha estado aquí conmigo 3 veces en programas, nomás que se nos fue muy lejos. Se nos fue. Y un día de estos la traemos otra vez. Sí, nos traemos para el programa. Gaby, para terminar esta primera parte de programa de poemas que tenemos hoy, porque el próximo lunes también vamos a tener, sí, Así también vas a es. estar aquí con nosotros. No sé si quieras platicar un poquito brevemente cómo fue todo la decisión de escribir este libro, de llevar estos poemas al libro. Fue un proceso bastante divertido, bastante, siempre he escrito, yo creo desde los 11 años he estado escribiendo. Wow. Y es algo que ha sido como mi terapia, ¿no? Siempre lo sacaba que era mi manera como de plasmar el sentimiento y me liberaba, ¿no? Uh-huh. Lo leía y ya lo leía como un aprendizaje más que como a veces están muy fuertes, ¿no? Y es como que dolor, pero lo leo y ya no siento ese dolor, es como la creación que fue a partir de un dolor o de un amor o de cualquier sentimiento, Exacto. ¿no? Todo nos nutre. Wow. Y tomó bastante tiempo, fue poco a poco, juntándolos, eligiendo, quemándolos, de todo, estuvo bastante interesante el proceso. Después trabajé sobre la traducción porque en el libro vienen en un lado en español, en otro lado en inglés. Uh-huh. Y la traducción estuvo todavía más interesante. ¿Cómo no? Porque fue un proceso muy largo. Yo ya sentía un inglés bien, pero al momento de la traducción me tuve que enfocar más. Uh-huh. Tengo la gran fortuna de que Rosalie, pues su inglés está muy muy bueno. Uh-huh. Y juntos empezamos a trabajar sobre la edición, ver cuáles son los errores. A veces, obvio no lo traduces literalmente como es, le arreglas un poquito, pero cuando le cambias palabras se cambia todo el meaning, todo el sentimiento. Uh-huh. y bueno, ahí nos llevó un tiempo, pero finalmente se logró y es algo fantástico, ¿no? Lograr un libro, como me decía un muy buen amigo, Aarón, ayer me decía, plantar un árbol, escribir un libro y ya no me acuerdo cuál fue la otra. pero sí, ¿no? Es bastante bueno
y disfrutándolo y compartiéndolo. No, y aparte me encanta este proceso compartido que hicieron. O sea, es trabajo en equipo. Finalmente, claro, sí. La parte creativa, Rose tiene mucho que ver en el libro, en general, en el proceso, en el sentimiento. Y también en la parte logística, creo yo que hacen un súper equipo. Gracias, Fer. Y bueno, y también ahora que lo mencionas, también hay que tomar en cuenta la familia. La familia, mis amigos, el que me permita ser parte de ellos, el estar con ellos, todo eso ha llevado a que salga todo esto, ¿no? Sin nada de eso, a lo mejor, sin nada del sufrir, sin nada del amar, no hubiera tal vez escrito nada, ¿no? Bueno, es que la vida no puede ser toda color de rosa. Claro, totalmente de acuerdo, y es algo que disfruto bastante. Como le platicaba a una muy buena amiga hace días, le decía, yo no persigo la iluminación porque sufrir me nutre, y no es que me la quiera dar de mártir, ni me latigazos ni nada, pero me gusta, y al final de cuentas me provoca escribir bastantes cosas y agradezco todos esos sentimientos. Exacto, alimenta tu parte creativa, pero todo, es que es la intensidad con la que vives cada momento, ¿no? Claro. O sea, buscar y encontrar la magia en todo lo que vives. Claro. Y ya me soplaron la tercera, Javi, tener un hijo. Gracias, Willy. Por tu aportación. Espectacular la aportación ahí. Javi, nos tenemos que despedir. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, y de verdad agradezco a todos por toda su escucha, por su atención, por disfrutar estos poemas que Javi y Rosalind nos comparten, porque, son un chorro, son 100 poemas. 100 y todos traducidos, ¿no? Son como cientos y pelos páginas. Le puse un poquito de más para si quieres escribir notas y por si se te ocurre algo y también tengas tu espacio, ¿no? ¡Qué rico! Claro. Y en un futuro estará a la venta. Ya les estaré platicando cuando toda la cuestión logística. El próximo lunes platicamos los detalles de cómo va a ser la editorial y todos esos movimientos interesantes. Ok, me parece muy, muy bien. Y pues los dejo con un gran abrazo, con un sentimiento muy, muy bello, de mucha satisfacción, de haber gozado en la lectura de esto, de haberte escuchado tocar la guitarra, de que Rosalie puede estar aquí con nosotros, y gracias. Por aquí estaremos el próximo lunes. Besos y abrazos, tengan una muy bella semana y por supuesto un día divino hoy. Bye bye. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Cada decisión que tomamos nos hace ser quienes somos. Es momento de decidir el rumbo de nuestro país.